Yo estaba sentada en la fría camilla del Hospital Psiquiátrico San Rafael, con las manos esposadas a los barrotes metálicos, cuando escuché a mi propio hijo explicarle al médico de guardia por qué había ordenado mi internamiento forzoso. «Doctor Ramírez, mi madre sufre delirios sistematizados de riqueza», decía Marcos con esa voz profesional que usaba cuando quería sonar convincente. «Cree que tiene millones de euros y que hace donaciones multimillonarias a hospitales. Ayer mismo insistió en que había donado 2 millones al Virgen del Rocío. Es urgente estabilizarla antes de que haga algo realmente peligroso». Mi nuera Cristina asintió gravemente desde la puerta, sosteniendo una carpeta llena de evidencias de mi supuesta demencia senil. «Llevamos meses documentando estos episodios, doctor. Habla constantemente de inversiones inexistentes, de ser socia de empresas, de tener propiedades. Es muy convincente, pero obviamente son fantasías de una anciana que vive de una pensión de 800 euros. ¿Pueden imaginar lo que se siente al escuchar a tu único hijo, al hombre que trajiste al mundo y por quien sacrificaste todo, describir tus logros más grandes como síntomas de locura? ¿Pueden concebir la humillación de estar encerrada como una demente cuando acabas de hacer la donación más importante de tu vida? Señora Herrera», me dijo el doctor acercándose con esa sonrisa condescendiente que reservan para los casos difíciles. «¿Por qué no me cuenta sobre esas donaciones? ¿Qué dice haber hecho? Estamos aquí para ayudarla». Intenté explicarle sobre los 2 millones que había transferido apenas 3 días antes al hospital infantil, sobre mi trabajo filantrópico de 15 años, sobre las 3 salas hospitalarias que llevaban mi nombre en secreto. Pero cada palabra que salía de mi boca era interpretada como una confirmación más de mi deterioro mental. «Mamá, por favor», susurró Marcos fingiendo compasión mientras el médico tomaba notas. «Sabes que no tienes ese dinero. Tu cuenta corriente tiene apenas 300 euros. Yo mismo te doy dinero cada mes para que puedas vivir dignamente». En ese momento, viendo la satisfacción apenas disimulada en los ojos de Cristina y la vergüenza fingida en los de mi hijo, comprendí que no era casualidad que hubieran elegido precisamente ese día para internarme. No era casualidad que hubieran traído a 2 paramédicos sin avisarme. No era casualidad que hubieran preparado una carpeta llena de evidencias de mi locura. Me habían tendido una trampa perfecta. Durante años había vivido modestamente, ocultando mi verdadera situación económica por humildad, y ellos habían interpretado mi discreción como oportunidad. Pensaban que era una viuda pobre y desvariada, y habían decidido que era momento de protegerme de mí misma mientras organizaban mi tutela legal. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, y sobre todo, cómo una mujer de 71 años que acababa de ser traicionada por su propia sangre logró convertir la mayor humillación de su vida en la venganza más satisfactoria que puedan imaginar. Mi nombre es Soledad Herrera, tengo 71 años y soy viuda desde hace 4 años. Nací en un pequeño pueblo de Córdoba, pero llevo más de 40 años viviendo en Sevilla, en una modesta casa del barrio de Triana que compré en 1993 con mis propios ahorros. Para cualquiera que me viera por la calle, yo era simplemente otra anciana más, vestida sencillamente, haciendo la compra en el mercado local, tomando café con las vecinas en el bar de la esquina. Mi único hijo, Marcos, tiene 44 años y es médico traumatólogo en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Se casó hace 18 años con Cristina, una enfermera que desde el primer día me vio como la suegra pesada que no sabe cuándo callarse. Tienen 2 hijos, mis nietos Elena y Pablo, de 16 y 14 años respectivamente, que apenas me conocen porque sus padres les han enseñado que la abuela está un poco tocada y dice cosas raras. Durante toda mi vida adulta, trabajé como contable en Fernández Añ Asociados, una pequeña empresa familiar de asesoría fiscal que llevaba las cuentas de comerciantes y pequeños empresarios del centro de Sevilla. Para mi familia, y para cualquiera que preguntara, yo era simplemente Soledad, la contable, una mujer trabajadora, viuda, que vivía de su modesta pensión de jubilada y que necesitaba la generosa ayuda mensual de su hijo médico para llegar a fin de mes. Marcos me visitaba religiosamente una vez al mes, siempre los domingos por la tarde, siempre con prisa, siempre recordándome lo afortunada que era de tener un hijo tan generoso que me daba 300 euros mensuales para caprichos y gastos extras. «Mamá, ya sabes que tu pensión no da para mucho», me decía mientras dejaba el sobre con billetes sobre la mesa de la cocina. «Pero nosotros cuidamos de ti. Eso es lo que hacen las familias». Las visitas seguían siempre el mismo patrón agotador.
Llegaba con Cristina y los niños, que se quedaban pegados a sus móviles mientras los adultos hablábamos. Yo intentaba contarles sobre mi día, sobre las cosas que había visto en las noticias, sobre mis ideas para inversiones o donaciones benéficas, pero cada vez que mencionaba cualquier tema relacionado con dinero o negocios, intercambiaban esas miradas que creían discretas. «Mamá habla mucho de dinero últimamente», le decía Cristina a Marcos en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo la escuchara. Ayer me llamó para contarme que había visto una buena oportunidad de inversión en la bolsa. Pobrecita, creo que está empezando a confundirse. Y Marcos asentía con esa expresión de médico preocupado. Es normal a su edad. Papá siempre decía que mamá era muy buena con los números, pero ahora imagina cosas que no existen. El otro día me dijo que había donado dinero a un orfanato, con 700 euros de pensión. ¿Saben lo que duele escuchar a tu propio hijo hablar de ti como si fueras una anciana chocha? ¿Saben lo que se siente cuando las personas que más quieres interpretan tu inteligencia como síntoma de demencia? Mi nuera Cristina había conseguido convencer a toda la familia de que yo estaba desarrollando demencia senil porque, según su experiencia profesional como enfermera, mis comentarios sobre finanzas eran delirios típicos de deterioro cognitivo. Cada vez que mencionaba mis inversiones, mis donaciones benéficas, o simplemente expresaba una opinión sobre economía, ella ladeaba la cabeza con esa sonrisa compasiva y susurraba: «Pobrecita Soledad, ya no está bien de la cabeza». Los niños, por supuesto, habían crecido escuchando estas conversaciones. Elena, mi nieta mayor, una vez me preguntó directamente: «Abuela, ¿por qué dices que tienes mucho dinero si papá dice que eres pobre?». Cuando intenté explicarle que las cosas no siempre son como parecen, ella me miró con la misma lástima que había aprendido de sus padres. Durante años toleré esta situación porque pensaba que era el precio de mantener unida a la familia. Mi difunto esposo Emilio siempre me había dicho: «Soledad, tú eres más inteligente que todos nosotros juntos, pero a veces es mejor dejar que otros crean que saben más». Había seguido su consejo durante décadas, manteniendo un perfil bajo, viviendo modestamente, dejando que mi hijo se sintiera superior y necesario. Pero la situación empeoró dramáticamente después de la muerte de Emilio. Marcos comenzó a tratarme no solo como a una anciana confundida, sino como a una responsabilidad molesta. Las visitas se volvieron más espaciadas, más breves, más condescendientes. Cristina empezó a sugerir abiertamente que quizás sería mejor que Soledad estuviera en una residencia donde pudieran cuidarla adecuadamente. «No es que no la queramos», le explicaba a sus amigas cuando pensaba que yo no podía escucharla, «pero está empezando a decir cosas muy raras. Habla de tener inversiones, de hacer donaciones millonarias. Es triste ver cómo la mente se deteriora». El punto de quiebre llegó durante una cena familiar en marzo pasado. Yo había decidido contarles sobre mi última donación al Hospital Universitario Virgen del Rocío para la nueva ala de oncología pediátrica. Era una cantidad importante, 2 millones de euros, y quería que lo supieran antes de que saliera en los periódicos locales. «He hecho una donación muy importante al hospital», les dije mientras servía el postre. 2 millones de euros para que puedan construir la nueva área de oncología infantil. Quería que lo supieran por mí antes de que se haga público. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos dejó la cuchara y me miró con esa sonrisa que reservaba para los pacientes más complicados. «Mamá, por favor, ya hemos hablado de esto muchas veces. No tienes 2 millones de euros, no tienes ni 2.000. Tu pensión son 800 euros al mes, y yo te doy 300 más. Eso es todo lo que tienes». Cristina añadió con su tono más profesional: «Soledad, estos delirios de grandeza son síntomas muy claros. Realmente creo que necesitas ayuda médica especializada». Cuando insistí y les mostré mi teléfono móvil con el recibo de la transferencia bancaria que había hecho esa misma mañana, Marcos se levantó bruscamente de la mesa, tirando la silla hacia atrás. «Ya basta», gritó con una furia que no le había visto nunca. «No voy a seguir permitiendo que vivas en esta fantasía peligrosa. Mañana mismo te llevo al psiquiatra. Esto ha llegado demasiado lejos». Esa fue la última cena familiar normal que tuvimos juntos. Pero antes de contarles lo que pasó después, necesito que entiendan cómo habían sido realmente todos esos años de sacrificio y humillación silenciosa. Durante las 4 décadas que trabajé como contable, nunca falté ni un solo día. Llegaba cada mañana a las 7:30 a la oficina de Fernández y Asociados y me quedaba hasta que el último cliente hubiera sido atendido. Don Alberto Fernández, el dueño, siempre decía que yo era la columna vertebral de la empresa, pero para mi familia
Eso solo significaba que tenía un trabajito modesto que le daba para sobrevivir. Cuando Marcos decidió estudiar medicina, hipotequé mi casa para pagarle los estudios privados en la Universidad de Sevilla. 6 años de carrera, más la especialización en traumatología, más un máster en cirugía ortopédica que hizo en Barcelona. En total, más de 200.000 euros que saqué de mis propios ahorros e inversiones, pero que él siempre creyó que habían salido del seguro de vida de papá. Mamá es muy sacrificada, les decía a sus compañeros de universidad cuando venían a casa a estudiar. Se mata trabajando para que yo pueda ser médico. Pero nunca se preguntó cómo una simple contable podía permitirse pagarle estudios que costaban más de 30.000 euros anuales. Cuando se casó con Cristina en 2005, yo pagué la mitad de la boda. Una celebración por todo lo alto en el Hotel Alfonso XIII, con 200 invitados, orquesta en vivo y luna de miel en las Maldivas. 70.000 euros que, según él, habían salido de los ahorros que papá y mamá guardaron durante años. Cristina presumía con sus amigas de que había tenido la boda del siglo, pero nunca supo que había sido financiada por la suegra pobre que vive de la pensión. Cuando nacieron mis nietos, fui yo quien pagó la clínica privada para los 2 partos, quien compró la casa en La Cartuja donde viven ahora, quien financió el coche de Marcos y las vacaciones familiares anuales en la Costa del Sol. Pero todo se hacía a través de préstamos familiares o herencias de tíos lejanos que yo inventaba para no herir su orgullo masculino. ¿Saben por qué hacía todo esto? Porque amaba a mi hijo y quería que tuviera la mejor vida posible. Porque creía que algún día, cuando fuera mayor y más sabio, se daría cuenta de los sacrificios que había hecho por él. Porque pensaba que la familia era más importante que el dinero o el reconocimiento. Pero, con cada año que pasaba, en lugar de agradecimiento encontraba más desprecio. Marcos se había acostumbrado tanto a mi generosidad que la daba por sentada. Para él, yo era simplemente la madre que hacía milagros con su pobre pensión para ayudar a la familia. Nunca se le ocurrió preguntarse cómo era posible que una jubilada pudiera ser tan generosa mes tras mes, año tras año. Y Cristina... Cristina era otro tema completamente diferente. Desde el primer día que entró en esta familia, me vio como una amenaza. No porque tuviera dinero, eso nunca lo sospechó, sino porque tenía demasiada influencia sobre su marido. Para ella, yo era la suegra entrometida que no sabía cuándo quedarse callada. Recuerdo perfectamente la primera vez que me llamó desequilibrada mental. Fue durante la primera comunión de Elena, mi nieta mayor. Yo había sugerido que sería bonito hacer una pequeña donación a la parroquia en nombre de la niña, algo simbólico como 1.000 euros. Cristina se me acercó en la cocina mientras preparábamos el almuerzo y me susurró: Soledad, no sé de dónde sacas estas ideas, pero 1.000 euros no son algo simbólico para una familia normal. Creo que estás perdiendo un poco el contacto con la realidad. Desde ese momento, cada comentario que yo hacía sobre dinero, cada sugerencia sobre inversiones o donaciones, era interpretado como un síntoma más de mi deterioro mental progresivo. Cristina había estudiado enfermería geriátrica y se consideraba una experta en demencia senil. Para ella, cualquier anciano que hablara de temas financieros complejos estaba obviamente fantaseando para compensar su pérdida de relevancia social. Los domingos familiares se convirtieron en una tortura semanal. Llegaban a mi casa, comían la paella que yo cocinaba durante horas, dejaban que los niños desordenaran todo y se marchaban después de recordarme lo generosos que eran conmigo. Mamá, ya sabes que cuidamos de ti, me decía Marcos cada vez que dejaba el sobre con los síntomas. 300 euros. No todas las madres tienen la suerte de tener un hijo médico que puede permitirse ayudarlas económicamente. ¿300 euros mensuales? ¿Esa era su gran generosidad? Yo gastaba más que eso en una sola cena en los restaurantes elegantes del centro, pero ellos nunca lo sabían porque siempre comía sola o con mis verdaderas amigas, las pocas personas que conocían mi situación real. Y mis nietos, Dios mío, cómo me dolía ver cómo habían educado a mis nietos. Elena y Pablo habían crecido escuchando constantemente que la abuela dice cosas raras y que hay que tenerle paciencia porque está mayor. Cuando intentaba hablarles de inversiones, de la importancia de la educación financiera, de las oportunidades que existían para las personas inteligentes, me miraban con esa mezcla de lástima y aburrimiento que habían aprendido de sus padres. Abuela, papá dice que no tienes dinero de verdad, me dijo Pablo una vez con la crueldad inocente de un niño de 12 años. Dice que solo imaginas que eres rica
porque te da tristeza ser pobre. Esas palabras me rompieron el corazón más que todas las humillaciones de Marcos y Cristina juntas, porque vinieron de la boca de mi propio nieto, pero con las ideas que sus padres le habían metido en la cabeza. La situación se volvió insostenible después de la muerte de mi esposo Emilio. Él había sido mi cómplice durante décadas, el único que conocía la verdad sobre mis negocios y mis inversiones. Soledad, me decía siempre, algún día tendrás que contarles la verdad. No pueden vivir eternamente creyendo que su madre es una pobre viuda que necesita caridad. Pero yo seguía posponiendo esa conversación, esperando el momento perfecto que nunca llegaba. Y después de su muerte, la presión familiar aumentó exponencialmente. Marcos comenzó a visitarme con más frecuencia, pero no por cariño, sino para supervisar mi estado mental y asegurarse de que no hiciera nada peligroso con mi dinero. «Mamá, ahora que papá no está, tienes que ser más cuidadosa», me decía mientras revisaba mis facturas y extractos bancarios básicos, los únicos que yo le dejaba ver. «Ya no tienes a alguien que te ayude a tomar decisiones importantes sobre dinero». Decisiones importantes sobre dinero. Si hubiera sabido que mientras él me daba lecciones sobre administración doméstica, yo estaba manejando un patrimonio de más de 60 millones de euros. 3 días después de aquella cena desastrosa donde intenté contarles sobre mi donación al hospital, sin previo aviso, sin una llamada de cortesía, llegaron a mi puerta Marcos, Cristina y 2 paramédicos uniformados. Pero antes de contarles cómo me llevaron a rastras al hospital psiquiátrico, necesitan conocer la verdad que mi familia nunca sospechó. Necesitan entender quién soy realmente, Soledad Herrera, y por qué la decisión de internarme fue el error más costoso que Marcos pudo haber cometido en toda su vida. Lo que mi familia ignoraba completamente, lo que nadie en mí no siente. Mi barrio, en mi círculo social aparente, ni siquiera mis vecinas más curiosas jamás imaginaron, es que durante mis 40 años como simple contable en Fernández y Asociados, yo no era solo una empleada, era la mente financiera detrás del crecimiento exponencial de 12 empresas exitosas en toda Andalucía. Don Alberto Fernández me contrató en 1983 como contable junior, pero muy pronto descubrió que yo tenía un talento natural para identificar oportunidades de inversión que otros no veían. No era solo que fuera buena con los números, podía predecir tendencias del mercado, detectar empresas subvaloradas y encontrar nichos de negocio que parecían imposibles, pero resultaban enormemente rentables. En 1987, 4 años después de empezar a trabajar allí, don Alberto me propuso un acuerdo que cambiaría mi vida para siempre. «Soledad, usted tiene un don que no he visto en 40 años de negocios. ¿Qué le parece si, además de llevar la contabilidad, se convierte en socia consultora de las empresas que asesoramos? Le doy el 20% de todo lo que generen sus recomendaciones». Esa fue la semilla de mi fortuna. Durante los siguientes años, mientras para todo el mundo yo seguía siendo Soledad la contable, en realidad era la asesora financiera secreta de una red creciente de empresas, constructoras, inmobiliarias, importadoras, restaurantes, tiendas de tecnología y hasta una pequeña bodega en Jerez que se convirtió en una de las más reconocidas de España. Mi primera gran golpe maestro fue en 1991, cuando identifiqué que Telefónica iba a ser privatizada antes de que se hiciera público. Invertí todos mis ahorros, 120.000 euros que había acumulado trabajando y ahorrando obsesivamente, en acciones cuando costaban una fracción de su valor real. Cuando la privatización se anunció oficialmente 3 años después, mis acciones se habían multiplicado por 12. De la noche a la mañana tenía casi 1,5 millones de euros, pero eso fue solo el comienzo. En 1995, cuando todo el mundo huía del sector inmobiliario por la crisis, yo compré 17 propiedades en el centro histórico de Sevilla, a precios ridículamente bajos. Edificios enteros que la gente vendía por desesperación, terrenos que nadie quería, locales comerciales que parecían no tener futuro. Hoy, esas mismas propiedades valen más de 18 millones de euros. ¿Cómo conseguía el dinero para estas inversiones masivas? Simple. Me había convertido en prestamista privada para empresarios, que los bancos rechazaban. Mientras las entidades financieras tradicionales se volvían cada vez más conservadoras, yo prestaba dinero al 15% anual a personas que sabía que tenían visión de negocio, pero no el capital inicial. Financié la expansión de una cadena de gimnasios que ahora tiene 28 sucursales en Andalucía.
Presté el dinero inicial para una empresa de software que desarrolló una aplicación de gestión hotelera que se vende por toda Europa. Apoyé económicamente a un chef que quería abrir su propio restaurante y que ahora tiene 3 estrellas Michelin. Todos estos empresarios me conocían como Doña Soledad, la financiera, pero para proteger mi privacidad y evitar problemas familiares, todos los contratos estaban firmados a través de una sociedad anónima que había creado en 1992, Inversiones Guadalquivir S.A. Oficialmente, yo era solo la representante legal de esta misteriosa empresa que nadie sabía que era completamente mía. En mi casa de Triana, en el 1900, sótano que Marcos creía que usaba para guardar trastos viejos, tengo 3 cajas fuertes empotradas en la pared. Una contiene todos los contratos notariales de mis propiedades, 17 inmuebles en Sevilla, 6 en Córdoba, 4 en Cádiz y 2 en Málaga. Otra guarda los documentos de mis participaciones empresariales, porcentajes de propiedad en las 12 compañías que ayudé a crear o expandir. La tercera está llena de recibos bancarios, certificados de depósito y estados de cuenta de 5 entidades financieras diferentes. Pero mi secreto más grande, el que hubiera destrozado completamente las percepciones que mi familia tenía sobre mí, era mi actividad filantrópica. Durante los últimos 15 años, he donado anónimamente 23 millones de euros a hospitales, orfanatos, organizaciones benéficas y fundaciones educativas en toda España. Soy la benefactora anónima de Sevilla, que los periódicos locales mencionan periódicamente, pero que nunca han logrado identificar. El Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene 3 salas completas que fueron construidas con mi dinero, la unidad de cuidados intensivos neonatales, el centro de rehabilitación neurológica y ahora la nueva área de oncología pediátrica. El Hogar San José para niños huérfanos existe gracias a una donación de 4 millones de euros que hice en 2018. La Fundación Esperanza contra el Cáncer ha podido financiar tratamientos experimentales para más de 200 pacientes gracias a los 2 millones que dono anualmente desde 2020. La Universidad de Sevilla tiene un programa de becas para estudiantes de familias humildes que yo financio completamente desde hace 6 años. ¿Por qué mantenía todo esto en secreto? Al principio fue por humildad genuina. Mi difunto esposo Emilio y yo habíamos decidido vivir sencillamente porque creíamos que la ostentación era vulgar. El dinero debe usarse para hacer el bien, no para presumir, me decía siempre. Y tenía razón. Pero también había una razón más, práctica. Quería proteger a mi familia de las presiones sociales y las expectativas que vienen con la riqueza. No quería que Marcos se sintiera presionado por ser el hijo de la millonaria, ni que mis nietos crecieran con privilegios que no hubieran ganado por sí mismos. Además, durante décadas había observado cómo el dinero destruía familias. Veía cómo los hijos de personas adineradas se volvían vagos, codiciosos, manipuladores. Pensaba que mantener a Marcos en la ignorancia sobre mi patrimonio lo obligaría a trabajar duro, a valorar su carrera médica, a desarrollar su propio carácter. Qué ingenua fui. En lugar de proteger a mi familia, mi discreción había creado un monstruo. Marcos se había acostumbrado tanto a verme como una figura inferior que necesitaba su caridad, que cuando intenté hablarle como un igual, su mente simplemente no pudo procesarlo. Para él era más fácil creer que yo estaba loca que aceptar que había subestimado completamente a su madre durante toda su vida adulta. Y Cristina, ella había construido toda su identidad como nuera alrededor de ser superior a la pobre Soledad. Su autoestima dependía de sentirse más educada, más sofisticada, más relevante que su suegra. La idea de que yo pudiera tener más éxito económico que su marido médico era simplemente inaceptable para su ego. En mi oficina privada, un elegante despacho en la calle Sierpes, que alquilo bajo el nombre de Inversiones Guadalquivir, conservo meticulosamente archivados todos los documentos que prueban mi fortuna y mis actividades filantrópicas, contratos notariales, certificados bancarios, recibos de donaciones, cartas de agradecimiento de directores hospitalarios, fotografías de inauguraciones de edificios que financié, artículos de periódicos sobre la misteriosa benefactora que nunca revelan mi identidad. También tengo grabaciones, sí, grabaciones de audio de todas las conversaciones importantes que he tenido con mi familia en los últimos 5 años, llamadas telefónicas donde Marcos me trata como a una anciana senil, conversaciones donde Cristina sugiere internarme
por mi propio bien, comentarios crueles que pensaban que no escuchaba. ¿Por qué grababa a mi propia familia? Porque algo en mi instinto me decía que algún día iba a necesitar pruebas. Porque después de décadas trabajando en el mundo financiero, había aprendido que la documentación es poder y que las personas pueden negar cualquier cosa si no tienes evidencias irrefutables. Mi patrimonio neto total, calculado por mi asesor financiero en diciembre de 2023, ascendía a 65 millones de euros, 47 millones en activos líquidos distribuidos en cuentas de 5 bancos diferentes y 18 millones en propiedades inmobiliarias. Además, tengo participaciones minoritarias en las 12 empresas que ayudé a crear, cuyo valor conjunto se estima en otros 15 millones. Para poner esto en perspectiva, mientras mi hijo me daba 300 euros mensuales y creía que era generoso, yo donaba más dinero cada semana a obras benéficas que lo que él ganaba en un año como médico especialista. Pero la ironía más cruel de toda esta situación es que Marcos estaba a punto de heredar todo. Yo había redactado mi testamento dejándole la totalidad de mi patrimonio, con la única condición de que continuara las donaciones benéficas anuales. Mi plan era revelárselo gradualmente cuando cumpliera 50 años, enseñándole sobre responsabilidad social y el verdadero propósito del dinero. Su decisión de internarme cambió todo eso para siempre. Cuando llegaron a mi puerta esa mañana de marzo con los paramédicos, cuando me esposaron como a una criminal y me llevaron al Hospital Psiquiátrico San Rafael, cuando mi propio hijo firmó los papeles autorizando mi internamiento involuntario por delirios sistematizados de riqueza, algo se rompió en mi interior. No era solo la traición, era la arrogancia absoluta de creer que podían tomar el control de mi vida sin siquiera molestarse en investigar si lo que yo decía era verdad. Esa primera noche en el hospital psiquiátrico, acostada en una cama con sábanas ásperas que olían a desinfectante, esposada a los barrotes metálicos por mi propia seguridad, tomé la decisión más importante de mis 71 años de vida. Ya no iba a tolerar ni un minuto más de humillación. Durante décadas había soportado el desprecio disfrazado de caridad, había fingido ser vulnerable para proteger el ego de mi familia. Había mantenido en secreto mis logros para que ellos se sintieran superiores, pero había un límite para todo, y ellos lo habían cruzado de la manera más brutal posible. ¿Saben lo que se siente al ser tratada como una enferma mental cuando acabas de hacer la donación más generosa de tu vida? ¿Pueden imaginar la indignación de escuchar a tu propio hijo explicarle a un psiquiatra que tus actos de filantropía son síntomas de demencia senil? A las 3 de la madrugada, cuando las enfermeras nocturnas pensaban que todos los pacientes dormían, saqué mi teléfono móvil, que milagrosamente no me habían confiscado porque Marcos les había asegurado que yo no sabía usarlo bien, y comencé a hacer las llamadas que cambiarían todo. Mi primera llamada fue al doctor Eduardo Mendoza, director general del Sistema Andaluz de Salud, un hombre que conocía perfectamente mi identidad como gran benefactora anónima. A las 3:15 de la madrugada, su teléfono personal sonó en su elegante villa de Marbella. «Doctor Mendoza», habla Soledad Herrera. Hubo un silencio confundido al otro lado de la línea. «Discúlpeme la hora, pero tengo una emergencia grave. Estoy internada en el Hospital Psiquiátrico San Rafael y necesito su ayuda urgente». «¿Soledad Herrera? ¿La benefactora? ¿Cómo es posible que esté internada?». Su voz pasó de la confusión al horror en cuestión de segundos. «¿Internada por qué motivo?». «Por delirios sistematizados de riqueza, según el informe médico. Mi hijo cree que... Estoy loca porque le conté sobre mi donación de 2 millones al Virgen del Rocío, el mismo hijo que no sabe que su madre ha financiado 3 salas completas de ese hospital». El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Mendoza conocía mejor que nadie mis contribuciones al sistema sanitario andaluz. Sabía que la misteriosa benefactora, que había revolucionado la medicina pediátrica en Sevilla, era una anciana discreta que exigía absoluto anonimato a cambio de sus donaciones millonarias. «Esto es un escándalo absoluto», murmuró finalmente. «Soledad, voy a movilizar todos mis contactos ahora mismo. Nadie puede internar a la persona que ha salvado más vidas infantiles en Andalucía por hablar de sus propias donaciones». Mi segunda llamada fue a Isabel Moreno, la abogada más prestigiosa de Sevilla, en casos de internamiento involuntario y derechos de las personas mayores. La había conocido años atrás, cuando financié anónimamente su fundación para víctimas de abuso familiar. A las 3:30 de la madrugada,
Le expliqué mi situación con la precisión de alguien que había documentado meticulosamente cada injusticia. Señora Herrera, lo que me describe es un caso flagrante de internamiento fraudulento, con posibles motivaciones económicas, me dijo después de escuchar toda la historia. Necesitamos actuar inmediatamente antes de que su hijo intente conseguir la tutela legal. ¿Tiene usted documentación que pruebe su capacidad mental y su situación económica real? Tengo todo, le respondí. 40 años de documentos, grabaciones de audio, contratos notariales y pruebas irrefutables de que mi patrimonio supera los 65 millones de euros. También tengo evidencia de que mi hijo consultó con 3 abogados sobre cómo obtener la tutela de una madre con demencia. La pausa al otro lado de la línea me confirmó que había captado completamente la gravedad de la situación. Señora Herrera, esto no es solo un caso de internamiento ilegal, es un intento de estafa familiar de dimensiones criminales. Vamos a destruir a quienes la han puesto en esta situación. Mi tercera llamada fue al detective privado Ramón Castilla, un ex policía nacional especializado en investigaciones financieras y familiares que había contratado ocasionalmente para verificar la solvencia de empresarios antes de prestarles dinero. A las 4 de la madrugada, le encargué la investigación más exhaustiva de su carrera. Ramón, necesito que investigues todo sobre mi hijo Marcos Herrera y mi nuera Cristina Ruiz. Quiero saber sus deudas, sus inversiones, sus conversaciones privadas, sus consultas legales de los últimos 6 meses y cualquier evidencia de que planearon mi internamiento. Tengo sospechas de que esto no fue una decisión impulsiva. ¿Qué presupuesto manejo para esta investigación?, me preguntó con la profesionalidad de alguien acostumbrado a casos complejos. Ilimitado. Contrata a quien necesites, soborna a quien tengas que sobornar, usa cualquier método, legal, y algunos grises si es necesario. Quiero conocer cada detalle de sus vidas financieras y personales. Las siguientes horas las dediqué a planificar la estrategia más devastadora que mi mente analítica había concebido jamás. No iba a ser solo una defensa. Iba a ser una ofensiva total que expondría públicamente la codicia, la manipulación y la arrogancia de mi propia familia. Mi plan se ejecutaría en 3 fases calculadas para maximizar el impacto psicológico, legal y social. Fase 1. La revelación pública. En cuanto saliera del hospital, convocaría una rueda de prensa en el Hotel Alfonso XIII, revelando mi identidad como la benefactora anónima de Sevilla. Invitaría a todos los directores hospitalarios, presidentes de fundaciones benéficas y periodistas locales que habían cubierto mis donaciones durante años. El mundo sabría que la mujer internada por delirar sobre donaciones millonarias era precisamente la persona que había hecho esas donaciones. Fase 2. La contraofensiva. Legal, demandaría por internamiento ilegal, difamación agravada, daño psicológico y conspiración para cometer fraude. Pero no solo a Marcos y Cristina, también al Hospital San Rafael por negligencia médica, y a cualquier funcionario que hubiera facilitado mi internamiento sin verificar la veracidad de mis afirmaciones. Fase 3. La reingeniería social. Usaría mi fortuna y mi influencia para asegurarme de que las consecuencias de sus acciones lo siguieran el resto de sus vidas. Marcos perdería su reputación médica, Cristina sería expuesta como manipuladora, y mis nietos conocerían la verdad sobre lo que sus padres le habían hecho a su abuela. Pero antes de implementar cualquier plan, necesitaba información, y Ramón Castilla me la proporcionó más rápido de lo que había esperado. A las 10 de la mañana del segundo día de internamiento, recibí una llamada que confirmaría mis peores sospechas sobre las verdaderas motivaciones de mi familia. Señora Herrera, lo que he descubierto va mucho, más allá de lo que imaginábamos, me dijo Ramón con voz grave. Su hijo tiene deudas por 86.000 euros debido a una inversión inmobiliaria fallida en un complejo de apartamentos en Matalascañas. El proyecto se canceló y él perdió toda la inversión inicial. Pero eso no era lo peor. También he confirmado que durante los últimos 4 meses, Marcos consultó con 3 bufetes de abogados diferentes sobre los procedimientos para obtener la tutela legal de un familiar con deterioro cognitivo. En una de esas consultas, grabada por el despacho para sus archivos, preguntó específicamente sobre los plazos para acceder a herencias en casos de demencia senil. Mi corazón se aceleró, pero no de tristeza, de una furia fría y calculadora que no había sentido jamás en mi vida. Hay más, continuó Ramón. Su nuera Cristina ha estado difundiendo rumores sobre su supuesta demencia en el hospital donde trabaja durante los últimos 6 meses. Varios colegas me han confirmado que les
Decía que usted estaba perdiendo la cabeza y que pronto habría que tomar decisiones difíciles sobre su cuidado. Pero la revelación final fue la que selló para siempre el destino de mi hijo. Marcos y Cristina estuvieron reunidos con un tasador inmobiliario la semana pasada, evaluando el valor de su casa de Triana. Según mis fuentes, planeaban venderla cuando fuera necesario costear una residencia privada para usted. Habían planeado vender mi casa, la casa que yo misma compré y pagué, la casa donde había vivido durante 30 años, donde conservaba mis recuerdos con Emilio, donde tenía escondidas las cajas fuertes con toda la documentación de mi fortuna. En ese momento comprendí que el internamiento no había sido una reacción impulsiva a mi comportamiento errático, había sido el paso final de un plan cuidadosamente orquestado para despojarme de mi autonomía, mis propiedades y mi dignidad. Marcos y Cristina habían esperado pacientemente a que enviudara, habían sembrado durante meses la idea de mi deterioro mental, habían documentado mis delirios financieros y finalmente habían ejecutado el internamiento como la justificación perfecta para obtener mi tutela legal. Su plan era diabólicamente simple. Una vez que fueran mis tutores legales, podrían vender mi casa, administrar mi modesta herencia y mantenerme indefinidamente en una institución, mientras ellos resolvían sus problemas económicos con lo que creían que eran mis únicos bienes. Jamás se les ocurrió investigar si lo que yo decía sobre mis donaciones y mi patrimonio podía ser verdad. Su arrogancia era tan grande que prefirieron creer que estaba loca antes que admitir que habían subestimado completamente a la mujer que les había dado todo durante décadas. Pero habían cometido el error más costoso de sus vidas. Habían subestimado no solo mi inteligencia, sino también mi capacidad de venganza. Esa tarde, desde mi cama de hospital, con mi teléfono móvil como única arma, comencé a ejecutar la destrucción sistemática de las personas que habían intentado destruirme a mí. La venganza, cuando se planifica correctamente, debe ser como una sinfonía. Comienza suavemente, casi imperceptiblemente, y luego crece hasta convertirse en un crescendo devastador que nadie puede detener. Mi primera fase sería sutil, tan sutil que Marcos y Cristina no se darían cuenta de que su mundo comenzaba a desmoronarse hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. Al tercer día de mi internamiento, conseguí mi primera victoria. La abogada Isabel Moreno había trabajado toda la noche preparando un recurso de habeas corpus que presentó ante el juzgado de primera instancia número 8 de Sevilla a las 9 de la mañana, pero no se limitó a solicitar mi libertad. Acompañó el recurso con una carpeta de 200 páginas que incluía extractos bancarios, contratos notariales y cartas de agradecimiento de directores hospitalarios. Señoría, declaró Isabel ante la jueza Carmen Ruiz Gallardón, mi representada no solo no sufre delirios sobre donaciones millonarias, es la persona que realmente ha hecho esas donaciones. El internamiento de la señora Herrera equivale a encerrar a Amancio Ortega por hablar de sus inversiones en Inditex. La jueza tardó exactamente 27 minutos en revisar la documentación antes de ordenar mi liberación inmediata, con disculpas del sistema judicial por este lamentable error administrativo. Pero yo había solicitado específicamente que la orden judicial fuera notificada a Marcos en presencia de al menos 2 periodistas locales. Cuando llegó al hospital para recogerme, esperando encontrar a una madre sumisa y agradecida por su generoso perdón, se encontró con cámaras de televisión, periodistas del Diario de Sevilla y una anciana elegantemente vestida, que ya no era la mujer vulnerable que había internado 3 días antes. Marcos, le dije con voz firme, mientras los periodistas grababan cada palabra, durante 71 años he sido una mujer paciente. Durante 4 décadas he mantenido en secreto mis logros para proteger el ego de mi familia, pero tu decisión de internarme por hablar de mis propias donaciones benéficas ha cambiado las reglas del juego para siempre. Vi cómo su rostro palidecía mientras las cámaras registraban su confusión. Mamá, no entiendo. ¿Qué donaciones? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de los 23 millones de euros que he donado anónimamente a hospitales y organizaciones benéficas durante los últimos 15 años. Estoy hablando de las 3 salas del Hospital Virgen del Rocío que existen gracias a mi dinero. Estoy hablando de que soy la benefactora anónima de Sevilla, que los periódicos han mencionado durante años sin poder identificar. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cristina, que había llegado corriendo desde el hospital donde trabajaba, me miraba como si hubiera visto un fantasma. Los periodistas garabateaban frenéticamente en
sus libretas, comprendiendo que estaban presenciando una historia extraordinaria. Mañana, continué dirigiéndome directamente a las cámaras, convocaré una rueda de prensa en el Hotel Alfonso XIII, donde revelaré públicamente mi identidad como filántropa y explicaré cómo mi propio hijo me internó en un psiquiátrico por hablar de mis propias donaciones. También anunciaré las medidas legales que he decidido tomar para proteger a otros ancianos del abuso familiar. Esa noche, mi historia fue portada en todos los periódicos locales. La anciana internada por delirar sobre donaciones millonarias resulta ser la mayor benefactora anónima de Andalucía. El teléfono de Marcos no paró de sonar en toda la noche. Colegas médicos, vecinos, amigos, todos preguntando si era verdad que su madre era millonaria. Pero la verdadera estrategia comenzó al día siguiente. Mientras mi hijo trataba desesperadamente de procesar la información que había recibido, yo ya estaba implementando la segunda parte de mi plan, el corte gradual de todos los apoyos financieros que había estado proporcionándole en secreto durante décadas. Mi primera llamada fue al director del Banco Santander, donde Marcos tenía su hipoteca. Buenos días, habla Soledad Herrera de Inversiones Guadalquivir S.A. Quiero cancelar inmediatamente la garantía bancaria que tenemos sobre el préstamo hipotecario del señor Marcos Herrera, cuenta número 2156 4778932. Sí, efectivo inmediato. Durante años, sin que él lo supiera, yo había servido como aval silencioso de su hipoteca. Cuando compró la casa en La Cartuja, el banco exigía una garantía adicional porque sus ingresos como médico residente no eran suficientes. Yo proporcioné esa garantía a través de mi empresa, pero Marcos nunca supo que su aprobación crediticia excepcional se debía a que su madre millonaria respaldaba su préstamo. Mi segunda llamada fue a la compañía de seguros de su coche. Quiero cancelar la póliza de seguro premium del vehículo BMW matrícula 3456 JKL. Sí, la que pago anualmente a través de débito automático. Marcos conducía un BMW Serie 5 que creía que había conseguido con un descuento especial por ser médico. En realidad, yo pagaba la diferencia entre lo que él creía que costaba y el precio real. La tercera llamada fue a la empresa de seguridad que protegía su casa las 24 horas. Cancelen inmediatamente el servicio de vigilancia premium de la vivienda en Urbanización Los Rosales, número 47. Efectivo a partir de 1960. Mañana. El sistema de seguridad que había tranquilizado a Cristina durante años, especialmente después de los robos en el barrio, desaparecería sin explicación. Pero mi golpe maestro fue la cuarta llamada, al colegio privado británico donde estudiaban mis nietos. Habla Soledad Herrera. Quiero cancelar inmediatamente la beca de excelencia académica de Elena Herrera Ruiz y Pablo Herrera Ruiz. Sí, retiro completamente el patrocinio financiero. Durante 6 años había estado pagando anónimamente la educación de mis nietos en el St. George's International School, uno de los colegios más exclusivos de Sevilla. Marcos y Cristina creían que sus hijos habían ganado becas por mérito académico que cubrían el 80% de las tasas. En realidad, yo pagaba esas tasas a través de una fundación educativa que había creado específicamente para ese propósito. Las consecuencias comenzaron a manifestarse inmediatamente. El lunes por la mañana, Marcos recibió una llamada del banco, informándole que su hipoteca había perdido la garantía adicional y que necesitaban renegociar los términos del préstamo debido a cambios en su perfil crediticio. El martes, su compañía de seguros le notificó que había habido un error administrativo y que su prima anual se había triplicado retroactivamente. El miércoles, la empresa de seguridad simplemente no apareció para su ronda nocturna habitual. Cuando Cristina llamó preguntando por qué, le dijeron que el contrato había sido cancelado por el titular de la cuenta, la señora Soledad Herrera. ¿Mi suegra pagaba nuestro sistema de seguridad?, le preguntó Cristina a Marcos, con una mezcla de confusión e indignación creciente. ¿Cómo es posible que una viuda con 800 euros de pensión pague un servicio de 3.000 euros anuales? Pero la llamada que realmente los destrozó llegó el jueves. El director del St. George's International School, informándoles que las becas de excelencia académica de Elena y Pablo habían sido revocadas debido a cambios en los criterios de financiación del patrocinador anónimo. Señor Herrera, le explicó el director con la diplomacia de alguien acostumbrado a tratar con familias adineradas, me temo que la fundación que patrocinaba a sus hijos ha decidido retirar su apoyo. Las tasas completas para el próximo trimestre
ascienden a 23.000 euros por cada estudiante, 46.000 euros que Marcos y Cristina no tenían, para una educación que habían dado por sentada, durante años sin preguntarse nunca cómo era posible que sus hijos hubieran ganado becas tan generosas en uno de los colegios más exclusivos de España. Esa noche, escuché a través de los dispositivos de vigilancia que mi detective había instalado en su casa, perfectamente legal bajo las nuevas circunstancias, la primera gran pelea entre Marcos y Cristina desde que se casaron. «Esto no puede ser casualidad», gritaba Cristina mientras paseaba nerviosa por la cocina. «Primero el banco, luego el seguro, después la empresa de vigilancia y ahora el colegio de los niños. Todo en la misma semana que tu madre sale del psiquiátrico hablando de millones. Tiene que ser una coincidencia», insistía Marcos, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. «Mamá no puede tener tanto dinero. Es imposible. La conozco desde hace 44 años. ¿De verdad la conoces?», le replicó Cristina con una agudeza que me sorprendió. «¿Cómo explicas entonces que todos los servicios que creíamos que teníamos por méritos propios resulten estar pagados por ella? ¿Cómo explicas que los periodistas hablen de donaciones millonarias y que ella aparezca en todos los periódicos como una filántropa famosa?» Pero yo aún no había terminado. La segunda semana de mi campaña incluyó movimientos aún más devastadores. Cancelé la línea de crédito de emergencia que Marcos tenía en su banco, una línea de 50.000 euros que yo había garantizado personalmente en 2019, cuando él quiso invertir en el fallido proyecto inmobiliario de Matalascañas. Retiré el depósito de garantía que permitía que Cristina alquilara su plaza de parking en el hospital, una plaza en el aparcamiento más exclusivo que costaba 400 euros mensuales, pero que ella pagaba solo 100 porque yo subvencionaba la diferencia. También contacté con la empresa de limpieza que mantenía su casa impecable 2 veces por semana. Cancelen el servicio para la dirección de Los Rosales número 47. El contrato está a nombre de Servicios Domésticos Guadalquivir. Cristina había presumido durante años de que su casa estaba siempre perfecta, gracias a su excepcional capacidad organizativa. Nunca supo que yo pagaba 1.200 euros mensuales por un servicio de limpieza profesional. Pero mi golpe más cruel fue cancelar el seguro médico privado premium que cubría a toda la familia. Durante años, Marcos había creído que su excelente póliza médica era un beneficio laboral especial del hospital. En realidad, yo pagaba una póliza familiar de lujo que les garantizaba acceso inmediato a los mejores especialistas privados de España. Su póliza ha sido cancelada por falta de pago, les informó la compañía aseguradora el viernes por la tarde. El titular de la cuenta, Inversiones Guadalquivir S.A., ha solicitado la cancelación inmediata de todos los servicios. Para el final de la segunda semana, Marcos y Cristina habían perdido servicios valorados en más de 8.000 euros mensuales, servicios que habían disfrutado durante años sin saber siquiera que existían, y mucho menos que alguien los estaba pagando por ellos. Y yo seguía manteniendo mi fachada de anciana inocente. Cuando Marcos me llamó, desesperado, preguntando si yo tenía alguna conexión con una empresa llamada Inversiones Guadalquivir, le respondí con voz confundida: «Hijo, ya sabes que no entiendo de esas cosas de negocios. Debe ser una coincidencia», pero por dentro saboreaba cada momento de su creciente desesperación. Durante décadas él me había tratado como a una anciana ignorante que necesitaba su caridad. Ahora estaba descubriendo que durante todos esos años, sin saberlo, había estado viviendo de mi caridad. La ironía era deliciosa. El hombre que me había internado por delirar sobre dinero estaba descubriendo que su vida entera había sido financiada por el dinero que él creía que no existía. La tercera semana de mi venganza marcó el momento en que dejé de ser sutil. Marcos y Cristina ya habían comprendido que algo estaba terriblemente mal en sus vidas, pero aún no dimensionaban el verdadero alcance de mi poder. Era hora de que conocieran exactamente con quién se habían metido. Mi primera movida fue convocar la rueda de prensa que había prometido, pero no la hice en cualquier lugar. La organicé en el salón de bailes del Hotel Alfonso XIII, el mismo lugar donde había pagado la boda de Marcos 18 años antes. Invité a todos los directores hospitalarios que conocían mi trabajo filantrópico, a los presidentes de las organizaciones benéficas que había financiado y a los periodistas más importantes de Andalucía. El miércoles 15 de abril, a las 11 de la mañana, entré en esa sala elegante vestida con un traje de Chanel que había comprado específicamente para la ocasión. Ya no era la pobre Soledad que vestía modestamente para no llamar la atención.
Era la empresaria exitosa que había ocultado durante décadas. Buenos días. Comencé dirigiéndome a las cámaras de televisión mientras los flashes de las cámaras me cegaban momentáneamente. Mi nombre es Soledad Herrera. Tengo 71 años y durante los últimos 15 años he sido conocida como la benefactora anónima de Sevilla. Hoy termino con ese anonimato para contarles una historia sobre el abuso familiar y la codicia que puede destruir incluso los vínculos más sagrados. Procedí a revelar cada detalle de mi historia, mis donaciones millonarias, mi patrimonio real, el internamiento fraudulento y las verdaderas motivaciones económicas de mi hijo. Pero no me limité a hablar. Mostré documentos, reproduje grabaciones de audio y presenté a testigos que confirmaron cada una de mis afirmaciones. Durante 4 décadas, expliqué mientras las cámaras grababan cada palabra. He vivido modestamente para proteger el ego de mi familia. Financié los estudios de medicina de mi hijo, pagué su boda, compré su casa y subvencioné su estilo de vida sin que él jamás lo supiera. A cambio, recibí desprecio, condescendencia y finalmente, traición. El doctor Eduardo Mendoza, director del Sistema Andaluz de Salud, tomó el micrófono para confirmar mis donaciones. La señora Herrera ha contribuido con más de 15 millones de euros al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Las 3 salas del Hospital Virgen del Rocío que han salvado miles de vidas infantiles existen gracias a su generosidad. Que esta mujer haya sido internada por hablar de sus propias donaciones es un escándalo que nos avergüenza a todos. La Madre Superiora del Hogar San José para Niños Huérfanos añadió: sin la señora Herrera, nuestro orfanato habría cerrado en 2018. Su donación de 4 millones de euros nos permitió no solo sobrevivir, sino expandir nuestros servicios para atender a 150 niños más. Pero mi momento más devastador llegó cuando reproduje las grabaciones de audio que había recopilado durante años. La voz de Marcos explicándole a un abogado cómo obtener la tutela de una madre con demencia senil para acceder a su herencia. La voz de Cristina diciéndole a sus colegas que yo estaba perdiendo la cabeza y que pronto habría que tomar decisiones difíciles. Sus conversaciones privadas planificando la venta de mi casa para costear una residencia. El silencio en la sala era ensordecedor. Los periodistas garabateaban frenéticamente, comprendiendo que estaban presenciando uno de los escándalos familiares más impactantes de la historia reciente de Sevilla. Termino con un anuncio. Concluí mirando directamente a las cámaras principales. Hoy establezco la Fundación Soledad Herrera para la prevención del abuso a ancianos, con una dotación inicial de 5 millones de euros. También anuncio que mi testamento ha sido modificado. Mi hijo recibirá exactamente lo que me ofreció durante años: 300 euros mensuales hasta mi muerte. Ni un euro más. La noticia explotó en todos los medios de comunicación de España. La venganza de la filántropa, internada por su hijo por hablar de sus donaciones millonarias. Los videos de la rueda de prensa se volvieron virales en redes sociales, y mi historia llegó hasta los informativos nacionales. Esa misma tarde, mientras Marcos intentaba procesar el tsunami mediático que había destruido su reputación, yo ejecuté la segunda parte de mi escalada, la revelación de su situación financiera real. Contacté con el detective Ramón Castilla para que filtrara estratégicamente a los medios locales información sobre las deudas de Marcos, sus consultas legales sobre tutela y su fallida inversión inmobiliaria. El jueves por la mañana, el Diario de Sevilla publicó un artículo devastador. El médico que internó a su madre millonaria tenía deudas por 86.000 euros y había consultado sobre tutela legal. El artículo incluía documentos bancarios que mostraban la precaria situación económica de Marcos, transcripciones de sus consultas con abogados sobre procedimientos de tutela y testimonios de empleados del tasador inmobiliario que había visitado mi casa para evaluarla, en previsión de una venta necesaria. Pero mi golpe más cruel llegó cuando contacté directamente con el Hospital Virgen Macarena donde trabajaba Marcos. Solicité una reunión urgente con el director médico, el doctor Alejandro Vázquez, para discutir irregularidades éticas graves relacionadas con uno de sus traumatólogos. Doctor Vázquez, le expliqué durante nuestra reunión privada en su despacho. Soy Soledad Herrera, la benefactora que financió la nueva ala de rehabilitación neurológica de este hospital. Vengo a informarle sobre el comportamiento de mi hijo, el doctor Marcos Herrera, quien me internó fraudulentamente en un psiquiátrico por hablar de mis donaciones a instituciones como esta. El director palideció visiblemente.
Conocía perfectamente mis contribuciones al hospital, y la idea de que un médico de su plantilla hubiera abusado de la madre que financiaba sus instalaciones era un escándalo institucional. Señora Herrera, esto es gravísimo. ¿Tiene documentación que respalde estas acusaciones? Le entregué una carpeta completa con las grabaciones de audio, los informes del detective, las pruebas del internamiento fraudulento y copias de todos los documentos que demostraban mis donaciones al hospital. Como verá, continué con voz firme, mi hijo no solo abusó de su propia madre, sino que lo hizo contra la persona que ha financiado gran parte de las mejoras médicas de las que él mismo se beneficia profesionalmente. Creo que el Colegio de Médicos debería conocer esta información. El viernes por la mañana, Marcos recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. El director médico le informaba que había sido suspendido temporalmente de sus funciones, pendiente de una investigación ética por comportamiento inadecuado hacia un familiar que resulta ser benefactor del hospital. La noticia se filtró inmediatamente a los medios. Suspenden al médico que internó a su madre millonaria. Los compañeros de trabajo de Marcos, que durante años habían escuchado sus quejas sobre la pobre madre que vive de la pensión, ahora sabían que esa madre era la filántropa más importante de Andalucía. Pero yo no había terminado con Cristina. Mi venganza contra ella sería más personal y devastadora. Contacté con la directora de enfermería del Hospital Virgen Macarena, donde Cristina trabajaba, para informarle sobre las campañas de difamación que mi nuera había estado organizando durante meses entre el personal sanitario. Señora Martínez, le expliqué a la directora, su empleada Cristina Ruiz ha estado difundiendo información médica falsa sobre mi estado mental entre los profesionales de este hospital. Como puede comprobar en estos documentos, no sufro ningún deterioro cognitivo. Soy una empresaria exitosa que fue víctima de abuso familiar. Cristina fue citada inmediatamente a una reunión disciplinaria donde tuvo que explicar por qué había estado haciendo diagnósticos informales sobre la capacidad mental de un familiar y por qué había difundido esa información entre colegas profesionales sin base médica alguna. Enfermera Ruiz, le dijo la directora con severidad profesional, ¿es consciente de que ha estado difamando públicamente a la mayor benefactora de nuestro sistema sanitario? ¿Y de que sus comentarios sobre supuesta demencia senil han contribuido a un internamiento fraudulento? La suspensión de Cristina llegó el lunes siguiente. Falta grave por comportamiento antiprofesional y difusión de información médica no verificada. Pero mi estrategia más devastadora fue contactar con los padres de los compañeros de clase de mis nietos. Durante años, Marcos y Cristina habían presumido en las reuniones del colegio de que sus hijos tenían becas por excelencia académica en el exclusivo St. George's International School. Envié cartas personales a 20 familias del colegio revelando que yo era la patrocinadora anónima que había estado financiando la educación de Elena y Pablo durante años y que había retirado ese apoyo debido al comportamiento abusivo de sus padres hacia su benefactora. Como comprenderán, escribí en cada carta, no puedo continuar financiando la educación de niños cuyos padres me internaron en un psiquiátrico por hablar de mis donaciones benéficas. Espero que entiendan que esta decisión no afecta mi cariño hacia Elena y Pablo, sino que es una consecuencia natural de las acciones de sus padres. El escándalo social fue inmediato. En una comunidad donde el prestigio lo era todo, Marcos y Cristina pasaron de ser la familia médica exitosa a ser los que abusaron de la abuela millonaria. Las madres del colegio dejaron de invitar a Cristina a sus almuerzos. Los médicos del hospital evitaban comer con Marcos, y sus hijos comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre por qué todo el mundo hablaba de la abuela que habían ayudado a internar. La presión social se volvió insoportable. Cristina no podía ir al supermercado sin que la reconocieran como la nuera que engañó a la benefactora. Marcos no podía asistir a eventos médicos sin que colegas le preguntaran cómo había sido posible no saber que su madre era millonaria. El punto de quiebre llegó cuando Elena, mi nieta de 16 años, me llamó llorando una tarde. Abuela, ¿es verdad que papá y mamá te hicieron daño? ¿Es verdad que tú pagabas nuestro colegio y ellos no lo sabían? Todas mis amigas están hablando de esto y no sé qué decirles. Esa llamada me partió el corazón, pero también me confirmó que mi plan estaba funcionando exactamente como había previsto. Marcos y Cristina no solo habían perdido su estabilidad financiera y su reputación social, ahora estaban perdiendo la confianza de sus propios hijos. El domingo siguiente, 3 semanas después de mi salida del hospital, recibí la llamada que había estado esperando.
Marcos, con voz quebrada, suplicándome una reunión urgente. Mamá, me dijo con una humildad que no le había escuchado jamás. Necesitamos hablar, por favor. Creo que he cometido el error más grande de mi vida, pero yo aún no había terminado. Mi revelación final, la que completaría su destrucción y mi vindicación, estaba programada para la semana siguiente, porque todavía no habían visto nada comparado con lo que estaba por llegar. El momento de la verdad absoluta llegó un domingo por la tarde, exactamente un mes después de que me hubieran internado en el psiquiátrico. Había citado a toda mi familia en mi casa de Triana, la misma casa que habían planeado. Vender para costear mi residencia, para lo que sería la conversación más devastadora de sus vidas. Cuando llegaron, encontraron algo que nunca habían visto antes: mi verdadero hogar. Durante décadas había mantenido la casa modestamente decorada para mantener la ficción de mi pobreza, pero esa tarde había transformado completamente el salón en una sala de juntas profesional. Las cajas fuertes del sótano estaban abiertas, sus contenidos organizados meticulosamente sobre la mesa del comedor. Contratos notariales, certificados bancarios, recibos de donaciones, fotografías de inauguraciones hospitalarias donde aparecía discretamente en segundo plano. «Sentaos», les dije con una autoridad que nunca habían escuchado en mi voz. «Es hora de que conozcáis a la verdadera Soledad Herrera». Marcos entró con la cabeza gacha, seguido por Cristina, que evitaba mirar a los ojos. Mis nietos, Elena y Pablo, me observaban con una mezcla de curiosidad y temor que me partía el corazón. Durante el último mes habían escuchado versiones contradictorias de la historia desde todos los ángulos: los medios, sus compañeros de clase, sus padres desesperados. Antes de que nadie diga una palabra, comencé mientras activaba una grabadora digital. Quiero que sepáis que esta conversación está siendo registrada para mi protección legal. Después de lo que me habéis hecho, nunca más estaré sola en una habitación con vosotros sin testigos o grabaciones. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Marcos intentó hablar, pero le levanté la mano para silenciarlo. Durante 40 años he vivido una mentira. Continué mientras abría la primera carpeta de documentos. No la mentira de que era pobre. Esa era la verdad que vosotros quisisteis creer. La mentira de que erais una familia que me amaba y me respetaba. Coloqué sobre la mesa el primer conjunto de documentos. Los extractos bancarios que mostraban mi patrimonio real de 65 millones de euros, distribuidos en cuentas de 5 entidades financieras diferentes. Marcos, tú que eres tan inteligente, tan educado, tan superior a tu pobre madre ignorante, ¿podrías explicarme estos números? Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente sobre las cifras, tratando de procesar lo que estaba viendo. 65 millones de euros. Su madre, la que él creía que vivía de 800 euros de pensión, tenía más dinero que todos los médicos que conocía juntos. «Pero esto es imposible», murmuró con voz quebrada. ¿Cómo es posible que tu madre sea más exitosa económicamente que tú?» Terminé la frase por él. ¿Cómo es posible que la mujer a la que dabas 300 euros de caridad mensual sea más rica que cualquiera de tus compañeros médicos? Abrí la segunda carpeta. Los contratos de mis 29 propiedades inmobiliarias distribuidas por toda Andalucía. «Cristina», me dirigí a mi nuera, que había palidecido visiblemente. «Tú que eres enfermera, que tienes formación médica, que consideraste que yo sufría delirios de grandeza por hablar de inversiones inmobiliarias, ¿podrías diagnosticar estos documentos notariales? ¿Son también síntomas de demencia senil?» Extendí sobre la mesa las escrituras de propiedad de 17 edificios en Sevilla, 6 en Córdoba, 4 en Cádiz y 2 en Málaga. Cada documento notarial mostraba claramente mi nombre como propietaria única, con fechas de compra que se remontaban a más de 20 años. «No entiendo», susurró Cristina. Si tienes tanto dinero, ¿por qué vivías como una pobre? ¿Como alguien que necesitaba vuestra caridad?» La interrumpí con una sonrisa que no tenía nada de maternal, porque creía que la humildad era una virtud, porque pensaba que si vivía sencillamente, vosotros valoraríais el trabajo duro y desarrollaríais carácter propio. Abrí la tercera carpeta, la más dolorosa para mí. Las grabaciones de audio que había estado recopilando durante años. Pero resulta que mi humildad fue interpretada como debilidad, mi generosidad silenciosa fue vista como obligación, y mis logros reales fueron diagnosticados como demencia.
Reproduje la primera grabación. La voz de Marcos explicándole a un abogado los procedimientos para obtener la tutela legal de una madre con deterioro cognitivo para acceder a su herencia. Su propia voz llenó la habitación, fría y calculadora, describiendo a su madre como una anciana que fantasea sobre tener dinero que no existe. Elena, mi nieta, se llevó las manos a la boca horrorizada. «Papá, ¿de verdad dijiste eso sobre la abuela?» Reproduje la segunda grabación. Cristina explicándole a sus colegas del hospital que yo estaba perdiendo la cabeza y que pronto habría que tomar decisiones difíciles sobre mi cuidado. Y esta, dije mientras iniciaba la tercera grabación, es mi favorita. Era la conversación que habían tenido la noche anterior a mi internamiento, planificando exactamente cómo me llevarían al psiquiátrico. La voz de Cristina sugiriendo que trajera paramédicos para que parezca más oficial. La voz de Marcos acordando que dirían que yo había tenido un episodio grave de delirios sobre donaciones millonarias. ¿Sabéis qué es lo más patético de todo esto? Continué mientras detenía la grabación. Que nunca se os ocurrió investigar si lo que yo decía era verdad. Vuestra arrogancia era tan grande que preferisteis creer que estaba loca antes que admitir que habíais subestimado completamente a la mujer que os dio todo. Abrí la cuarta carpeta. Los recibos de todas las donaciones que había hecho durante 15 años. Estos son los comprobantes de los 23 millones de euros que he donado anónimamente a hospitales y organizaciones benéficas. La misma cantidad que Marcos pensaba que era imposible que yo tuviera. Extendí sobre la mesa fotografías de inauguraciones hospitalarias, cartas de agradecimiento de directores médicos, artículos de periódicos sobre la benefactora anónima de Sevilla. En algunas fotos aparecía yo, discretamente en segundo plano, presenciando la apertura de alas hospitalarias que había financiado completamente. Elena, Pablo, me dirigí directamente a mis nietos. ¿Queréis saber la verdad sobre vuestras becas de excelencia académica en el St. George's International School? Los chicos asintieron con ojos muy abiertos, claramente abrumados por la magnitud de las revelaciones. Durante 6 años he pagado vuestra educación a Business, a través de una fundación que creé específicamente para ese propósito. Vuestros padres creían que habíais ganado becas por mérito académico. En realidad, yo estaba invirtiendo en vuestro futuro porque os amo y quería que tuvierais las mejores oportunidades. Pablo, mi nieto de 14 años, me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿por qué papá y mamá no sabían nada de esto? Porque quería proteger su orgullo, respondí con voz más suave, porque pensaba que si vuestro padre sabía que su madre era más exitosa que él, se sentiría disminuido, porque creía que la familia era más importante que el dinero o el reconocimiento. Abrí la quinta carpeta, los documentos que probaban cómo había estado financiando secretamente la vida de Marcos durante décadas. Hijo, le dije mientras extendía los papeles ante él, ¿recuerdas cuando conseguiste esa aprobación crediticia excepcional para comprar tu casa? ¿Cuando el banco te dijo que tenías un perfil financiero extraordinario? Marcos asintió, mecánicamente, aún tratando de procesar toda la información. Fui yo quien sirvió como aval silencioso de tu hipoteca. Sin mi garantía bancaria, nunca habrías conseguido ese préstamo. Le mostré el contrato de garantía firmado a través de Inversiones Guadalquivir S.A., mi empresa fantasma. ¿Y tu boda en el Hotel Alfonso XIII? ¿Los 70.000 euros que creías que habían salido de los ahorros familiares? Fui yo. ¿El BMW que conduces? ¿El seguro médico premium de toda la familia? ¿El sistema de seguridad de vuestra casa? ¿El servicio de limpieza profesional? Todo era yo. Con cada revelación, vi cómo Marcos se encogía más en su silla. La realidad de su situación se estaba volviendo ineludible. Había estado viviendo completamente de la caridad de la mujer, a quien había tratado como una pobre necesitada. Durante 40 años, continué con voz cada vez más firme. He financiado tu vida entera mientras tú me dabas 300 euros mensuales y te sentías generoso. Has vivido en una casa que yo compré, has conducido coches que yo pagué, has enviado a tus hijos a un colegio que yo financié, todo mientras me tratabas como a una anciana ignorante que necesitaba tu caridad. Cristina había comenzado a llorar silenciosamente. Soledad, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido... ¿Qué? La interrumpí con dureza. ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Habríais valorado mis opiniones? ¿O simplemente habríais sido más obvios en vuestra codicia? Saqué el documento final. Mi testamento, original, el que había redactado antes del internamiento. Este era mi testamento anterior, les expliqué. Marcos iba a heredar todo.
los 65 millones, las propiedades, las participaciones empresariales. La única condición era que continuara las donaciones benéficas anuales. Vi un destello de esperanza en los ojos de Marcos, pero lo apagué inmediatamente. Pero eso era antes de que me internaras en un psiquiátrico por hablar de mis propias donaciones. Antes de que decidieras que tu madre estaba loca por mencionar el dinero que realmente tiene. Saqué el Nuevo Testamento, firmado y notarizado la semana anterior. Este es mi Nuevo Testamento. Marcos, tú recibirás exactamente lo que me has dado durante años. 300 euros mensuales hasta mi muerte. Ni un euro más. El resto de mi patrimonio se dividirá entre mis nietos cuando cumplan 25 años. Y la Fundación Soledad Herrera para la prevención del abuso a ancianos. El silencio que siguió fue absoluto. Marcos había perdido una herencia de 65 millones de euros por no haber sido capaz de creer que su madre pudiera ser exitosa. Pero hay más. Continué, disfrutando del momento, con una satisfacción que me sorprendió a mí misma. Todos los servicios que habéis estado perdiendo durante las últimas semanas, la garantía hipotecaria, los seguros, la seguridad, la educación de los niños, no van a volver. Vuestra vida de privilegios financiados por mí ha terminado para siempre. Elena se levantó de su silla y se acercó a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Abuela, lo siento mucho. No sabíamos lo que papá y mamá te habían hecho. No sabíamos que eras tan importante y generosa. Su abrazo me derritió el corazón, pero no cambió mi determinación. Elena, Pablo, vosotros no tenéis culpa de nada. Vuestros padres os mintieron tanto como se mintieron a sí mismos, pero necesito que entendáis algo muy importante. El respeto no se basa en cuánto dinero tiene una persona, se basa en tratarla con dignidad, independientemente de su situación económica. Miré directamente a Marcos, que había comenzado a sollozar silenciosamente. Hijo, tú me habrías internado aunque yo hubiera tenido 1 euro o 100 millones. El problema no era tu percepción de mi situación económica, era tu incapacidad fundamental de respetarme como persona. Mamá, murmuró con voz quebrada, he cometido el error más terrible de mi vida. ¿Hay alguna manera de... ¿De qué? Lo interrumpí. ¿De deshacerlo? ¿De fingir que no me internaste por hablar de mis propias donaciones? ¿De pretender que no planeasteis vender mi casa sin mi conocimiento? Me levanté y comencé a recoger los documentos de la mesa. La confianza, Marcos, es como un cristal. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Vosotros rompisteis la mía de la manera más brutal posible. Esto significa que nunca más, comenzó Cristina con voz temblorosa. Esto significa que habéis aprendido quién soy realmente, respondí con finalidad absoluta. Y más importante aún, habéis revelado quiénes sois vosotros realmente. La reunión había terminado. 40 años de secretos habían sido revelados en una tarde devastadora que cambiaría nuestras vidas para siempre. Han pasado 6 meses desde aquella tarde que cambió todo para siempre. Mientras escribo estas líneas desde mi nuevo apartamento en el centro histórico de Sevilla, un elegante ático con vistas a la catedral que compré sin necesidad de ocultar mi riqueza, puedo reflexionar sobre las consecuencias de mi venganza y sobre la nueva vida que he construido desde las cenizas de 40 años de mentiras familiares. La historia de Marcos y Cristina es un estudio perfecto sobre cómo la codicia y la arrogancia pueden destruir vidas que parecían estables. Mi hijo nunca recuperó su puesto en el Hospital Virgen Macarena. El Colegio de Médicos de Andalucía concluyó su investigación ética determinando que había cometido una falta grave contra los principios fundamentales de respeto familiar y profesional. Su licencia médica fue suspendida durante 2 años, con la posibilidad de solicitar la reincorporación solo después de completar un programa de rehabilitación ética. El doctor Herrera, declaró públicamente el presidente del Colegio de Médicos en rueda de prensa, demostró una falta de juicio clínico al internar a un familiar sin verificar la veracidad de sus afirmaciones, que esa familiar resultara ser una benefactora reconocida del sistema sanitario agrava considerablemente su comportamiento. Sin su trabajo como traumatólogo y con las enormes deudas que había acumulado por su fallida inversión inmobiliaria, Marcos se vio obligado a vender la casa en La Cartuja, la misma casa que yo había comprado para él, sin que lo supiera. Pero debido al escándalo mediático, tuvo que venderla por mucho menos de su valor de mercado. Nadie quería comprar la casa del médico que abusó de su madre millonaria. La familia se mudó a un modesto apartamento en las afueras de Sevilla, en un barrio trabajador muy diferente del exclusivo vecindario donde habían vivido durante años.
Marcos encontró trabajo como médico en una clínica privada de rehabilitación deportiva en Dos Hermanas, con un salario significativamente menor al que tenía como especialista hospitalario. Cristina también pagó caro su participación en mi humillación. El Hospital Virgen Macarena concluyó que su comportamiento había sido incompatible con los estándares éticos de 1900. La profesión de enfermería, aunque no perdió definitivamente su licencia, fue trasladada a una posición administrativa sin contacto directo con pacientes, con una reducción salarial del 40%. No podemos permitir que una enfermera que diagnostica informalmente deterioro cognitivo sin base médica tenga responsabilidades de atención directa, explicó la directora de enfermería en el informe disciplinario que se filtró a los medios. El matrimonio de Marcos y Cristina no sobrevivió a la presión. Las investigaciones de mi detective habían revelado que durante los meses previos a mi internamiento, Cristina había estado teniendo una aventura con un médico anestesista del hospital. La información salió a la luz durante los procedimientos legales, y Marcos solicitó el divorcio alegando adulterio y conspiración. Todo era mentira, me confesó Marcos durante una de las pocas conversaciones telefónicas que hemos tenido desde la confrontación. Mi matrimonio, mi estabilidad económica, mi reputación profesional, todo estaba construido sobre la base de tu generosidad, y yo ni siquiera lo sabía. Cristina perdió la custodia compartida de los niños cuando se demostró que había manipulado información médica para justificar mi internamiento. Ahora vive sola en un pequeño apartamento en Alcalá de Guadaíra, trabajando como enfermera administrativa y visitando a sus hijos solo los fines de semana alternos. Pero la verdadera tragedia de esta historia son los efectos sobre mis nietos, Elena y Pablo, que durante años habían crecido con privilegios que creían merecer por los logros de sus padres, tuvieron que adaptarse bruscamente a una realidad económica muy diferente. Elena, mi nieta de 17 años, fue la que mejor procesó la situación. Después de la confrontación familiar, pidió permiso para visitarme sola, y mantuvimos una conversación que me recordó por qué vale la pena luchar por las siguientes generaciones. Abuela, me dijo durante nuestra primera cena, solas en mi nuevo apartamento, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No puedo imaginar cómo te sentiste cuando papá te internó por decir la verdad sobre tu propia vida. Elena demostró una madurez extraordinaria para su edad. Decidió rechazar mi oferta de continuar pagando su educación en el St. George's International School. Quiero ganarme mi propia educación, me explicó. Quiero demostrar que puedo ser exitosa por mis propios méritos, no porque mi abuela sea generosa. Se transfirió a un instituto público en Sevilla, donde destacó académicamente y se convirtió en presidenta del Consejo Estudiantil. Este año comenzará sus estudios de medicina en la Universidad de Sevilla con una beca que obtuvo por mérito propio, una beca real, no financiada por mí. Pablo, mi nieto de 15 años, tuvo más dificultades para adaptarse. El cambio del exclusivo colegio británico a un instituto público fue traumático para él. Durante meses estuvo resentido conmigo, culpándome por la destrucción de la vida familiar que conocía. No entiendo por qué tenías que castigar a papá tan duramente, me gritó durante una visita particularmente tensa. Sí, se equivocó, pero ¿tenías que destruir toda nuestra familia? Su pregunta me dolió profundamente, pero también me dio la oportunidad de enseñarle una lección crucial sobre consecuencias y responsabilidad personal. Pablo, le expliqué con paciencia, yo no destruí vuestra familia. Vuestros padres la destruyeron cuando decidieron internarme por decir la verdad. Yo simplemente dejé de sostener una mentira que había mantenido durante 40 años. Con el tiempo, Pablo comenzó a entender. Ahora viene a visitarme regularmente y hemos desarrollado una relación más auténtica basada en la honestidad mutua en lugar de los secretos y las mentiras que caracterizaron mis relaciones familiares durante décadas. Mi nueva vida como filántropa pública ha sido extraordinariamente gratificante. La Fundación Soledad Herrera para la Prevención del Abuso a Ancianos se ha convertido en una de las organizaciones más respetadas de España en su campo. Con una dotación inicial de 5 millones de euros, hemos financiado investigaciones sobre maltrato familiar, proporcionado asistencia legal gratuita a ancianos vulnerables y promovido reformas legislativas para proteger a las personas mayores de internamientos fraudulentos. Señora Herrera, me dijo la ministra de Sanidad durante la inauguración oficial de la Fundación,
Su caso ha generado una conciencia nacional sobre un problema que permanecía invisible. Las reformas que hemos implementado en los procedimientos de internamiento involuntario salvarán a miles de familias de experiencias similares. He aparecido en programas de televisión nacionales contando mi historia, no para buscar lástima, sino para educar sobre los signos de abuso familiar hacia los ancianos. Mi caso se estudia ahora en facultades de medicina y enfermería, como ejemplo de cómo los prejuicios sobre la edad pueden llevar a decisiones médicas erróneas. Mi actividad filantrópica se ha vuelto más ambiciosa que nunca. Este año doné 10 millones de euros para crear el Instituto Andaluz de Investigación Geriátrica, que se especializa en combatir la discriminación por edad en el sistema sanitario. También financié la construcción de 3 nuevas residencias de ancianos en Sevilla, Córdoba y Málaga, donde los residentes mantienen control legal completo sobre sus decisiones médicas y financieras. Pero quizás mi proyecto más satisfactorio ha sido la Red de Abuelas Sabias, un programa que conecta a mujeres mayores exitosas con jóvenes que necesitan mentoría. Cada mes, 40 mujeres de entre 60 y 80 años, empresarias, científicas, artistas, profesionales jubiladas, comparten sus experiencias con estudiantes universitarios que enfrentan decisiones importantes sobre sus carreras. Es increíble, me comentó una de las participantes durante nuestra última reunión mensual, cómo durante años mantuvimos nuestros logros en secreto para no incomodar a nuestras familias. Ahora descubrimos que nuestras experiencias son exactamente lo que las nuevas generaciones necesitan escuchar. Mi relación con Marcos sigue siendo compleja y dolorosa. Hablamos por teléfono aproximadamente una vez al mes, conversaciones breves y cuidadosas, donde ambos evitamos los temas más sensibles. Él ha expresado arrepentimiento genuino por sus acciones, pero también comprende que algunas traiciones son irreversibles. Mamá, me dijo durante nuestra última conversación, sé que nunca podré reparar completamente lo que hice, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser una mejor persona. He comenzado terapia psicológica para entender cómo pude ser tan ciego a quien eras realmente. Le envío puntualmente los 300 euros mensuales que prometí en mi testamento. Es una cantidad que ahora necesita genuinamente para sus gastos básicos, ironía que no se pierde en ninguno de nosotros. Pero más allá de esa obligación autoimpuesta, mantengo la distancia emocional que su traición hizo necesaria. Cristina y yo no hemos vuelto a hablar desde la confrontación familiar. Sé por Elena que está luchando financieramente y que ha expresado arrepentimiento, pero algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Su campaña sistemática para convencer a todos de que yo estaba loca fue demasiado cruel y calculada para el perdón. Mi salud, tanto física como mental, ha mejorado dramáticamente desde que dejé de vivir en secreto. Durante décadas, mantener la fachada de pobreza mientras manejaba un imperio financiero había sido agotador. Ahora, a los 72 años, tengo más energía que en los últimos 20 años. Vivo abiertamente como la mujer exitosa que siempre fui. Mi apartamento refleja mi verdadero estatus. Obras de arte original, muebles elegantes, una biblioteca llena de primeras ediciones y una terraza donde organizo cenas para otros filántropos y empresarios. Ya no. Pretendo ser humilde. Soy orgullosamente generosa. Mis días están llenos de propósito. Mañanas dedicadas a revisar propuestas de la fundación, tardes en reuniones con otros benefactores planificando proyectos colaborativos, noches en eventos culturales donde puedo disfrutar abiertamente de los frutos de 40 años de trabajo inteligente. La lección más profunda de esta experiencia ha sido sobre la autenticidad. Durante décadas sacrifiqué mi identidad real para proteger el ego de otras personas. Creía que la humildad requería esconder mis logros, que el amor familiar significaba aceptar el desprecio, que la generosidad implicaba no esperar respeto a cambio. Estaba equivocada en todo. La verdadera humildad viene de usar el éxito para ayudar a otros, no de ocultarlo. El amor familiar auténtico debe basarse en el respeto mutuo, no en la superioridad percibida, y la generosidad genuina debe ser valorada y reconocida, no tomada por sentada o interpretada como obligación. Mi venganza no fue solo contra Marcos y Cristina, fue una declaración de independencia después de 40 años de subyugación voluntaria. Fue el momento en que decidí que merecía respeto simplemente por ser quien soy, no por pretender ser menos de lo que soy. Si pudiera hablar con otras mujeres que han sacrificado su identidad para mantener la paz familiar, les diría esto.
Vuestra generosidad es un regalo, no una obligación. Vuestros logros merecen reconocimiento, no ocultación. Y vuestra edad no os convierte en menos valiosas, os convierte en más sabias. Termino esta historia desde mi terraza, observando la Catedral de Sevilla, mientras el sol se pone sobre la ciudad que ha sido mi hogar durante 5 décadas. Mañana visitaré el nuevo centro de investigación geriátrica que está siendo construido con mi donación, y por la tarde tendré cena con Elena para celebrar su admisión en la Facultad de Medicina. Mi vida ya no es perfecta, pero por primera vez en décadas es completamente auténtica. Y esa autenticidad, descubrí, vale más que toda la armonía familiar falsa del mundo. La venganza de Soledad Herrera no fue solo contra quienes la traicionaron, fue una recuperación de la dignidad que había perdido al intentar ser menos de lo que era. Y esa quizás es la victoria más satisfactoria de todas.